Gloria a Dios. Siga batiendo las palmas para el Señor esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Aleluya. Diga gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Aleluya. Dios es bueno y maravilloso. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios está con su pueblo? A su nombre. Aleluya. Dígale, yo tengo un Dios. Dígale que está a su lado. Dígale, yo tengo un Dios. Aleluya. Que todo lo puede. Dígalo, dígalo. Yo tengo un Dios que todo lo puede. A su nombre. Aleluya. Dios bendiga a todos los redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos, los que están y los que no pudieron venir. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy el Señor nos va a hablar en esta noche. Amén. ¿Cuántos creen? Dios bendiga también a todos los que nos miran por el medio que transmitimos este mensaje. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero que usted se ubique rápidamente. Vamos a la palabra de Dios. Ubíquese rápidamente en el libro de Segunda de Crónicas. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 20. Aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 20. Aleluya. Gloria al Señor. Leemos la poderosa palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Dice así: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron, ¿a dónde? Al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y le dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto.
Gloria a Dios. Siéntese, querido hermano. Hoy vamos a hablar sobre el tema, aleluya, tengo un Dios que todo lo puede. A su nombre, aleluya. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar un poco de ese Dios que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, hermano, que en los tiempos del rey Ezequías, aleluya, dice la palabra que el rey Ezequías era un hombre temeroso a Dios. Qué bueno cuando el hombre teme a Dios. A su nombre. Aleluya. Porque el temor de Dios es el que nos acerca a su presencia. Es el que nos ayuda en medio de situaciones difíciles. Cuando usted y yo tememos al Señor. Aleluya. A su nombre. Dice la Biblia que el rey Ezequías, aleluya, en su época, en su tiempo de su reinado, se había levantado aquel hombre llamado Sennacherib. Si usted revisa la palabra del Señor, este tema, y lo profundiza allá en el libro de Segunda de Reyes, y allá en Isaías también habla de este tema, aleluya. Usted lo estudia y lo analiza y se da de cuenta que cuando aquel rey llamado Sennacherib, dice la palabra que decidió ir a invadir a Judá, dice la palabra, aleluya, que aquel hombre se levantó con un gran ejército en contra de Judá, aleluya, su nombre, en contra de aquel pueblo, alabado sea la gloria, que Dios había en su misericordia había escogido. Dice la palabra de Dios que aquel momento, aleluya, entró una gran crisis en aquella nación. Aquel lugar, aleluya, entró un momento, aleluya, donde la gente estaba atemorizada, donde el mundo, aleluya, en ese momento estaba, aleluya, entristecido. Aquel pueblo había caído, aleluya, en una crisis, aleluya, su nombre. Dice la palabra que aquel pueblo estaba, aleluya, gloria a Dios, asustado, entristecido, estaba, aleluya, perturbado, porque había escuchado que Sennacherib venía a invadir aquel pueblo, aleluya, su nombre. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Sennacherib se levantó con un gran ejército. Dice la Biblia que este ejército aplastaba los reinos. Dice la Biblia que este ejército sometía a muchas naciones. Aleluya. Dice la palabra de Dios, aleluya, que cuando Sennacherib llegó, aleluya, empezó a proferir palabras en contra de Judá y en contra del Dios de Judá. Aleluya, su nombre, aleluya, su nombre. Dice la palabra, aleluya, que el pueblo de Judá estaba entristecido, estaba atemorizado y estaba, aleluya, en una crisis, aleluya, nacional, aleluya, su nombre. Pero la palabra de Dios dice claramente, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, alabado sea la gloria, y cuya esperanza está puesta en el Dios de los cielos, aleluya. A su nombre. Dice la palabra del Señor, aleluya, que aquel rey de Judá llamado Ezequías, dice la Biblia, aleluya, que insoportablemente empezó a prepararse, pero hizo algo muy importante, aleluya, mandó a consultar a Dios, aleluya, su nombre. ¿Por qué? Porque la última palabra en tu crisis y en la mía la tiene Dios. A su nombre. Dice la Biblia, hermano, que aquel rey empezó a consultar a Dios, al profeta Isaías, a su nombre. Lo más importante de nuestros momentos difíciles es ir a los pies de Cristo. A su nombre. Estamos viviendo un momento de crisis. Para mucha gente, aleluya, es desespero. A su nombre, aleluya. Pero no he visto crisis, aleluya, que se haya levantado a donde la mano de Dios no se haya glorificado, aleluya. Donde la mano de Dios no haya intervenido. No hay crisis que se levante donde Dios no se glorifica. De su nombre. Aleluya. Sennacherib, dice la Biblia, que vino con un gran ejército. La boca de aquel hombre empezó a abrirse. A su nombre. Se abrió en contra de Judá, en contra del rey. Se abrió en contra de los moradores de Jerusalén.
La boca empezó a insultar a aquel pueblo. Aquella boca empezó a proferir palabras en contra de aquel pueblo para atemorizar, aleluya, su nombre. Hoy en día, hermano, usted ve una gran desespero en la gente, en la humanidad, aleluya. Empiezan a escuchar rumores de guerra, empiezan a escuchar que va a haber invasión, empiezan a escuchar que viene esto, que viene lo otro. Yo le voy a decir una cosa, aleluya. Esta tierra Dios la escogió y aquí depositó, aleluya, su misericordia. Esta tierra le pertenece al Dios de los cielos. Esta tierra, la última palabra la tiene Jehová de los ejércitos. A su nombre. Aleluya. Este hombre empezó a decir: ¿quién es Jehová para que tú confíes en él? Aleluya, a su nombre. ¿Quién es Jehová para que tú tengas confianza en él? Para que tú te apoyes en él, dijo aquel rey. A su nombre. Aleluya. Empezó aquel rey a insultar al pueblo de Judá y empezó a insultar al Dios de los cielos. A su nombre. A una cosa que se metan contigo y otra cosa que se metan con Dios. Aleluya. La Biblia dice: ¿quién se levantó contra él y se mantuvo de pie? ¿Quién pudo, aleluya, proferir palabras contra Jehová? ¿Quién pudo insultarlo, aleluya, y salir librado de la mano de Dios a su nombre? Nadie puede insultar al Dios de los cielos, aleluya. Nadie puede ofender al Dios de los cielos, aleluya. Porque dijo David: Él es el Dios de los escuadrones. Él es el Dios de Israel. Y Él es el Dios también de esta nación, aleluya. Porque aquí en Venezuela, aleluya, adoramos y servimos al Dios de los cielos. A su nombre. Aleluya. Dice que se levantó aquella gran nación. Un momento de crisis para aquella nación, aleluya. Muchos estaban desesperados, muchos estaban atemorizados, aleluya. Así hay mucha gente hoy en día atemorizada y entristecida. Bendito sea la gloria de Dios. Pero hermano, desde que yo empecé a servirle a Dios, aleluya, conozco un Dios que todo lo puede, conozco un Dios que tiene poder, conozco un Dios, aleluya, que levanta tormentas, conozco un Dios, aleluya, que hace diferencia entre el día y la noche, aleluya. Conozco un Dios, alabado, que detiene la noche y detiene el día, aleluya, su nombre. Detiene la luna y detiene el sol. Hace estremecer la tierra, aleluya, y hace caer rayos del cielo, aleluya. Yo conozco un Dios que todo lo puede. Yo conozco un Dios que tiene poder. Ay, mi alma te alaba. A su nombre. Aleluya. No confíes en palabras. Vino palabra de Jehová, profeta de Isaías, le dijo: dile a mi pueblo que no confíes en palabras. A veces confiamos más en palabras de hombre que en la palabra de Dios. A su nombre. No hay que confiarse en palabras de hombre. El hombre puede decir lo que sea. El hombre puede hablar mil tonterías. Pero la última palabra tiene Dios de los cielos, aleluya. Y su palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice la palabra de Dios. Ay, santo, aleluya. A su nombre. Usted se mete ahorita en las redes sociales, hermano, aleluya. Y cómo hay gente profanando palabras, pero se olvidan de la Biblia. A su nombre. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús dijo, aleluya, en el libro de Lucas, capítulo 21, hablaba el Señor que, aleluya, que se levantará nación contra nación, que habrá guerra en muchos lugares, que habrá terremotos y señales, pero aún no es el fin, aleluya, su nombre. Mi alma te alaba. Todo esto acontecerá, alabado sea la gloria de Dios. El Señor dijo en su palabra, aleluya: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor, aleluya. El Cristo de la gloria que vence, el Cristo de la gloria que tiene poder. Ay, mi alma te alaba, Jesús. A su nombre. No es momento de temer, es momento de confiar. No es momento de salir corriendo, es momento de adorar. A su nombre, a su nombre. La Biblia dice que, aleluya, vea, yo conozco un Dios, hermano, que en momentos de crisis es donde Él se glorifica. Esta nación, aleluya, a su nombre, esta es una nación bajo la mano de Dios, que está bajo la mano del Señor, aleluya, a su nombre. Que nadie se equivoque, a su nombre, porque yo no vengo a hablar de distintas políticas.
Pero yo conozco un Dios, aleluya, que no lo detiene ninguna tinta política, aleluya, su nombre, ni voluntad de hombre, ni decisión de gobernante. Yo conozco un Dios, aleluya, que si Él se quiere glorificar, Él lo va a hacer sin importarle quién esté gobernando. Dios se va a glorificar, aleluya, a su nombre. Sí, porque hay gente, hermano, que mezclan una cosa con la otra. Mezclan, aleluya, el rojo, el amarillo, el azul, el blanco con el Dios de los cielos, aleluya. A su nombre, a su nombre. Yo creo, hermano, aleluya, soy del que tengo fe de que veré la gloria de Dios. Yo conozco un Dios que se glorificó en el momento de la crisis en Venezuela. Donde no había alimento, yo vi un Dios proveyendo alimento. Ay, santo, eso se quedó corto. En el tiempo de escasez, yo vi a un Dios proveyendo, aleluya, alimento en este pueblo, aleluya, su nombre. Donde muchos le dieron la espalda, yo vi a un Dios dándole el frente a este pueblo, aleluya. Ay, santo, mi alma de alaba. A donde muchos le dieron la espalda a esta nación, yo vi a un Dios de frente con esta nación. Mi alma de alaba, Jesús. Yo veo un Dios en donde había muchos lugares, muchas naciones había mortandad, pastor, escúchame bien, donde muchas naciones había mortandad. Yo veía aquí en esta nación, aleluya, donde no había medicina, Dios sanando, donde no había, aleluya, bendito sea medicamento, yo veía un Dios aquí haciendo milagros, aleluya, su nombre, porque la fe puesta en el Dios de los cielos no es en vano. Ay, mi alma te alaba, Jesús. No es en vano que le sirvamos a Dios. No es en vano que tú le creas a Dios. A su nombre. Yo quiero que me entienda la gente que me está viendo por este medio. Escúcheme bien, porque el gentilicio de este país ha sido pisoteado por muchas naciones. Aleluya. El nombre de esta nación ha sido maltratado en muchos lugares. Aleluya. Le han dado la espalda a muchos lugares. Pues que todo el mundo le dé la espalda. Pero la espalda, aleluya, aunque se la hayan dado al mundo, Dios, tengo un Dios que está con nosotros, aleluya. Y si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. ¿Por qué digo esto? Porque se cumple la palabra. Yo le creo a la palabra. Yo creo en la Biblia cuando dice a los suyos vino. Eso habla de Israel. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron le dio potestad de ser llamados. ¿Hijo de quién? ¿De quién tú eres hijo? Este pueblo es hijo de quién? ¿A quién adoramos? ¿A quién servimos? Entonces alabe la gloria de Dios porque le servimos a Él. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. El momento de crisis de Israel saliendo de Egipto. Dice la Biblia que en el capítulo 14 de Éxodo habla, aleluya, de que el pueblo de Egipto, el ejército de toda aquella nación se vino contra aquella nación. A su nombre. Y dice la Biblia, vean, revise la palabra de Dios. No hace falta, aleluya, bendito, desesperarse, porque yo veo un Dios glorificándose. A su nombre. Dice la Biblia que en toda una noche hubo una separación del ejército de Israel con el pueblo, del ejército de Egipto con el pueblo de Israel. Toda una noche no se pudieron juntar, pastor. Por más que quiso aquel ejército alcanzar al pueblo de Israel, no pudo alcanzarlo, porque el Dios de los cielos hizo caer una gran tiniebla en aquel lugar. Levantó una gran tormenta en aquel lugar que no pudieron acercarse el uno con el otro. A su nombre. A su nombre. El Dios de los cielos, a su nombre, escúcheme bien, va a hacer levantar tormentas a favor de Venezuela. Va a hacer, aleluya, terremotos a favor de Venezuela. Va a hacer, aleluya, su nombre, levantar tsunamis a favor de Venezuela. Aleluya, su nombre. Mi alma te alaba. La gloria de Dios que se derramó en el tiempo de David contra Goliat, esa gloria va a ser derramada en esta tierra, porque esta tierra le pertenece a Dios, a su nombre.
Aleluya. Vea que Sennacherib cometió el gravísimo error que hizo Goliat. Goliat también abrió su boca en contra de Israel y en contra de David. Le digo, ¿quién eres tú? Vea, hermano, vea. Yo le voy a decir una cosa, esto no se trata de solamente de iglesia. Esto se trata de usted y de mí, como nación. Usted revisa las redes sociales, cómo se burlan de Venezuela. Aleluya, le llaman el ejército de palos, armado con palos y piedras a su nombre. David no necesitó, aleluya, ejército para derrotar a Goliat. Aleluya, ven que Goliat dijo, ¿que acaso soy yo perro para que vengas tú con palos y piedras ante mí? Lo mismo que se está viviendo hoy en día. Yo cuando vi eso, yo dije, ay Dios mío, veo un Goliat cayendo a tierra, aleluya. Veo un Goliat siendo derribado por el poder de Dios. Ay, mi alma te alaba. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, yo vea el papel que juega aquí. Por eso que no es en vano que usted y yo seamos evangélicos. A su nombre. Pablo dijo ahí en Romanos capítulo 1:16, dijo, no me arrepiento del evangelio porque es poder de Dios. Veo el poder de Dios manifestarse en Venezuela. Mi alma te alaba. Aleluya. Hermano querido, lo triste del hombre, ¿tú sabes cuándo fue la derrota de Goliat? Cuando subestimó a David. Han subestimado a esta nación. Han subestimado, aleluya, el Dios que se alaba aquí en esta nación. A su nombre. Han subestimado la palabra de Dios incluso. A su nombre. Han dicho y han pronunciado, han insultado, aleluya. Mi alma te alaba. Al Dios de los cielos, al Dios que alabamos también lo han insultado, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, aleluya. Esta es la única tierra donde usted revisa todo el hemisferio humano, todo el hemisferio de este mundo. Mi alma te alaba, aleluya. Es la única tierra que fluye leche y miel, aleluya, su nombre. Es la tierra que tiene, aleluya, lo que Dios ha puesto en todo un lugar, en un solo sitio, aleluya. Bendito sea la gloria. Mi alma te alaba. Por eso que se ha levantado Goliat contra Venezuela. Por eso que se ha levantado la crisis, aleluya, su nombre. Mi alma te alaba. Pero yo veo un Dios, aleluya, glorificándose. Dice la Biblia, aleluya, veo lo que dice la palabra, que después que todo esto aconteció, vino una gran prosperidad para Judá, aleluya. Aquel rey fue prosperado, aleluya, su nombre. Mi alma te alaba. Yo veo, aleluya, una bendición grande para nuestra nación, aleluya. Antes que, aleluya, vea esto, Dios va a hacer, aleluya, que el hombre se arrepiente y mire hacia Venezuela y glorifique y diga, verdaderamente allá en Venezuela hay un Dios que todo lo puede, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jesús. En cada crisis que se presenta, aleluya, no es en vano. A su nombre. ¿Sabes? En el tiempo de la pandemia, recuerdo que la nación entró en oración. Hasta por los medios de comunicación estaban orando por aquel tiempo de la pandemia. Pues, en esta hora es momento de clamar, aleluya, y empezar a unirnos en todos nuestros territorios para orar y clamar al Dios de los cielos. Porque dice que Isaías y el rey Ezequías clamaron al cielo. Y dice que desde el cielo Dios respondió con su espíritu, con sus ángeles. Y dice, aleluya, que la voluntad de Dios fue glorificada, aleluya. El poder de Dios fue desatado en aquel lugar. Y Dios le dio una gran salvación a aquel pueblo, aleluya. Así como hoy Dios va a dar una gran salvación a toda esta nación, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Veo la mano de Dios glorificarse. Escúcheme bien. En nuestras crisis es donde Dios se glorifica más. Cuando viene la crisis es un propósito.
No hay crisis que aparezca, aleluya, en el mundo donde Dios no se glorifique. Donde esa crisis tenga un propósito. Aleluya. Dice que el corazón de aquel pueblo fue uno solo. Lo que no sabe, aleluya, el demonio, el diablo, que no sabe el diablo, aleluya, que cae en cada crisis. Aleluya, es donde Dios une al pueblo en oración, aleluya. Y cuando el pueblo se une en un solo sentir, entonces la gloria de Dios es derramada, entonces el poder de Dios es glorificado, aleluya. Entonces el pueblo tiene victoria, porque eso es lo que va, lo que está logrando esta crisis. Esta crisis está logrando, aleluya, que este pueblo cada día más esté más unido y que hemos creyendo en el Dios de los cielos, que estará con nosotros hasta el fin del mundo, aleluya. A su nombre. Hermano querido, aleluya. Hay gente, hermano, que ha usado la palabra de Dios para maldecir a este pueblo, a esta tierra, a su nombre. Y usted lo que escucha es la palabra cambio de régimen, a su nombre. En el crisis de la sequía del rey Acab, mira, hermano, no hay un hombre más perverso en la Biblia que como el rey Acab. Era más malo que el diablo. Y la mujer, bueno, era 3 veces diablo la mujer. El Señor lo reprende. Era terrible la mujer. Aleluya, su nombre. Pero yo veo, hermano, aleluya, en un momento de crisis, en toda una nación, había una gran sequía. Veo, aleluya, la mano de Dios glorificándose sin, aleluya, sin importarle quién esté gobernando. Quedaron mudos. ¿En dónde dice la Biblia que el Dios de los cielos apareció al profeta Elías para cambiar de régimen? ¿Dónde dice eso? Se glorificó, Dios apareció Elías para hacer entender a aquel rey que Dios era el que tenía el control del asunto. Pero vemos también, aleluya, este mismo asunto cuando Cristo aparece. ¿Quién gobernaba? A su nombre. ¿Quién gobernaba? Aleluya. Dice la Biblia que gobernaba Herodes el Grande cuando Jesús nació. Aleluya. Y era más malo, hermano. Mira, este hombre dice que, vea que este hombre mandó a matar, aleluya, a todos los niños de 5 años para abajo. A su nombre. Pero Cristo aparece, nace con un gran propósito. A su nombre. Aleluya. Y muchos, aleluya, los que, aleluya, gritaban, suelten a Barrabás y crucifiquen a Cristo, que era porque pensaban que Cristo venía, aleluya, a librarlo del régimen que estaba, aleluya, a su nombre. Y la cosa no es así. A su nombre, Dios no se mueve de esa forma, a su nombre. Gloria a Dios. Yo creo, hermano, que la Biblia enseña que donde más Dios se glorificó fue en aquellos lugares o aquellos reinos donde el rey, aleluya, estaba en contra de Dios. Pero de eso no lo detenió la voluntad de Dios, aleluya. Porque la voluntad de Dios no la detiene nadie. La voluntad de Dios no la detiene nadie, aleluya. No hay voluntad de hombre que detenga la mano para Dios glorificarse, aleluya. No hay voluntad, aleluya, de hombre. A su nombre. Lo que yo veo en este tiempo de crisis para mucha gente, aleluya, lo que veo, aleluya, es que, aleluya, a su nombre, veo en este momento difícil que quizás la nación esté pasando, veo que ya viene la gloria de Dios glorificarse. Aleluya. Mientras más, aleluya, amenacen a esta nación, es donde más la gloria de Dios se glorificará. Aleluya. A su nombre. Veremos la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios, iglesia. La vas a ver, Venezuela. De cómo Dios se va a glorificar en esta nación. Aleluya. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Aleluya. Dios bendiga su palabra. Dios la bendiga. Aleluya. El Dios de los cielos. Yo veo un Dios glorificarse aquí en Venezuela. Aleluya. Mi alma te alaba. ¿Sabe, iglesia? He cruzado la frontera y no se alaba ni se glorifica el nombre de Dios como en esta nación.
no se alaba. En otras naciones se alaba a Dios un día lunes y el domingo. Aquí se alaba a Dios todos los días, aleluya. Y aquí se alaba el Cristo de la gloria todos los días. A su nombre. Aleluya. No me venga a decir a mí, aleluya, que si Dios tiene misericordia de aquellas naciones donde la alaban un día o a veces un día solamente domingo, aleluya, no va a tener misericordia donde la alabamos todos los días, aleluya, a su nombre. A su nombre, no va a intervenir el Dios de los cielos donde se alaba todos los días a ese Dios maravilloso. Aleluya. Que Dios bendiga su palabra. Póngase de pie, mi hermano. Aleluya. Oremos a Dios por su palabra. Gloria al Señor. Aleluya. No creas que en tu crisis o en tus dificultades no está Dios. Dios se va a glorificar. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Levanta tu mano. Aleluya. Todo sea con fe. Padre de Dios, ahí está mi hermana. Señor, toda dolencia, toda dificultad, Señor. Dios mío de gloria. Todo problema de crisis. Todo problema de, aleluya, que se haya levantado en contra de tu sierva, Señor, aleluya. Te pido por ella. Yo te pido que tú la ayudes, te le des fuerza de lo más profundo, Señor. Padre, ayúdala a avanzar, a crecer. Ayúdala, Dios mío. Ayúdala, Dios mío de gloria, Señor, Padre Santo, para que ella siga avanzando. Recuérdale siempre para que fue escogida, Señor. Dios mío de gloria, que cuando ella abra su boca, Dios mío, pueda ser escuchada allá arriba en el cielo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, dale de tu fuerza, dale de tu fortaleza, de tu espíritu, añádale una porción de tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Bendito tu nombre. Gracias, Señor. Dale fuerza a mi hermana. Ayúdale de fortaleza en los pies, Dios mío. Bienaventurados los pies de los que anuncian la paz, dice tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Dios le bendiga y Dios le guarde.